Muy buenos días y Unity Willis Tower Watson le da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Beneficios Flexibles, qué objetivos persiguen y cómo implementarlos en las organizaciones. Gracias por su asistencia. Vamos a esperar 2 minutos para empezar. Gracias. Muy buenos días, tengan todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro webinar sobre beneficios flexibles, qué objetivos persiguen y cómo implementarlos en las organizaciones. Feliz viernes para todos, inicio de fin de semana, así que muchísimas gracias porque nos acompañan hoy un viernes. Una gran participación, tenemos a más de 250 empresas participantes inscritos al evento de hoy con un gran tema. Muchas gracias también a Nazar Abogados, quien se unió a nosotros en este evento para poder traer información relevante sobre una práctica de mercado a nivel empresarial de recursos humanos que está ganando muchísima aceptación y es una tendencia importante a considerar en todas las organizaciones dentro de esta nueva normalidad que también ha venido a acelerar muchísimo la pandemia. Así que muchísimas gracias a los expositores de hoy también y a Nazar Abogados con su equipo de abogados de todos los países que tenemos presente hoy, también para poder evacuar alguna consulta que se tenga particular por la legislación de cada uno de los países. Tenemos abogados que nos acompañan también de cada uno de los países. Así que muchísimas gracias al equipo de Nazar Abogados también. Muchas gracias a todos por habernos acompañado durante todo este 2021 en nuestro ciclo de eventos de webinar. Hoy estamos haciendo el último del 2021. Este año hemos particularmente trabajado en lo que es bienestar corporativo. Desde el mes de febrero abrimos nuestro ciclo de webinars con un tema muy interesante sobre empresas saludables y a partir de ese evento hemos ido desarrollando las 4 dimensiones que consideramos importantes en las empresas tener presentes sobre el bienestar corporativo. Y hoy queremos terminar entonces este ciclo de webinars en este año con este tema, que también es una tendencia, como ya lo dije, de forma importante. También ya estamos preparando definitivamente todos los temas relevantes para el 2022, así que estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestras invitaciones para que participen en los eventos del 2022. Tenemos muchísima información, como Willis Tower Watson, acabamos de tener los resultados de nuestra encuesta Benefit Trends, es una encuesta que pasamos cada 2 años a nivel global. Y también en Latinoamérica tuvimos una participación muy importante de empresas, así que tenemos muchísima información que compartir para el próximo año a partir de los resultados de nuestra encuesta Benefit Trends. Así que ya estamos trabajando fuertemente en todos los temas relevantes para traerles el próximo año. Así que muchísimas gracias también por estar presente de todos nuestros eventos. Vamos a dar inicio, como siempre lo hemos dicho, está nuestro chat para cualquier duda, para cualquier consulta. También al final, por supuesto, vamos a tener nuestro espacio
para que los expositores también de una forma directa puedan evacuar alguna duda o quieran hacer alguna ampliación sobre algún tema. Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar con el tema que nos trae hoy y queremos hacer un contexto del por qué consideramos este tema importante, inclusive para finalizar este año 2021, donde muchas organizaciones tienen el gran desafío de modelos híbridos, el gran desafío de qué tenemos que presupuestar a nivel de nuestros beneficios, qué tenemos que pensar sobre esta nueva normalidad que como empresas tenemos enfrente de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso consideramos que el tema de beneficios flexibles bajo el contexto de la transformación de los beneficios que ha venido muy aceleradamente en los últimos 2 años, es un tema relevante para todas las organizaciones y para compartir información con ustedes. Si gustas, Emperatriz, podemos pasar a la siguiente. Como preámbulo, y aquí les vamos a traer apenas un extracto de 2 diapositivas de lo que es nuestra encuesta Benefit Trends, que ya se las mencioné, que se pasó durante este año 2021 y los resultados los estamos obteniendo ahora. Hace 2 meses estamos terminando de tener los resultados completos de nuestra encuesta de tendencias de beneficios a nivel global, y en Latinoamérica tenemos un apéndice con información relevante para nuestras geografías. ¿Qué nos arroja nuestra encuesta con respecto a lo que los empleadores consideran más importante en las organizaciones para los próximos 2 años? La experiencia del empleado es prioritariamente clave en la estrategia de beneficios para los próximos 2 años. Nosotros, dentro de los análisis que hacemos, consideramos tanto lo que es per se los beneficios, como lo es, por supuesto, todos los temas de financiamiento con respecto a tener beneficios sostenibles a lo largo del tiempo. La experiencia del empleado es un elemento fundamental y, como se puede ver en la encuesta, es el desafío que tienen las empresas principalmente. Ahora sabemos que en nuestras organizaciones tenemos 2 hasta 3 generaciones que tenemos que administrar, y estas generaciones definitivamente nos impulsan a considerar beneficios diferentes. Son visiones distintas de cada una de estas personas que tenemos en conjunto en las organizaciones. Y la administración y las operaciones de los beneficios también es un gran desafío, porque normalmente dentro de los beneficios, el tener formas de administrar efectivamente los beneficios para nuestros colaboradores vienen también a apoyarnos muchísimo en que la administración y la experiencia de los empleados sea buena. Así que esto es, como les decía, apenas una diapositiva de lo que representa nuestra Benefit Trends, que para el próximo año vamos a estar presentando muchísimo más información relevante y ampliando muchísimos temas de nuestra encuesta. Pero queríamos ponerles en contexto que en las organizaciones, entonces, piensan que para los próximos 2 años, la experiencia del colaborador es un foco importante para los temas de beneficios. Y con respecto a esto, entonces, también le hicimos la encuesta y la pregunta a nuestros clientes en toda Latinoamérica, ¿en qué medida su portafolio de beneficios de su organización es un poco flexible y cumple con esa variedad de los beneficios? Y es muy interesante que solo el 23% de los encuestados dice que ofrece una gran flexibilidad y variedad de los beneficios. Como vemos, son pocas las organizaciones que han podido incorporar el tema de beneficios flexibles en sus paquetes de compensación y beneficios, pero que definitivamente es el reto para todas las organizaciones para poder tener beneficios competitivos y poder de esta manera tener la atracción y la retención del talento, que todas las organizaciones es lo que buscamos en este momento. Debido a esta información es que consideramos que este tema de cómo incorporar los beneficios flexibles y también tener presente el marco legal que las empresas deben de considerar cuando pensamos en beneficios flexibles, es que organizamos este evento para poder traerles información relevante a ustedes. Para desarrollar este tema, hoy nos acompaña
Hoy nos acompaña de parte de Willis Tower Watson el señor Jorge Alarcón, quien es líder de la práctica de retiro. Está en México con más de 28 años de experiencia en el mercado de retiro y planes de pensiones. Jorge ha participado en proyectos de diseño e implementación de planes de retiro y ahorros a lo largo del plazo. Evaluación actuarial de pasivos laborales, también para efectos contables como de fondeo, y en proyectos de armonización de compensación y beneficios, diseños de evaluación de programas de largo plazo. Jorge se unió a Willis Tower Watson desde 1993, donde prácticamente ha desarrollado toda su carrera relacionado con lo que es retiro y compensación y beneficios. Y de parte de Nazar Abogados, para todo el contexto legal que tenemos que considerar para los beneficios flexibles, nos acompaña la licenciada Lupita Quintero Nazar, quien es socia de Nazar Abogados, firma legal con presencia en todo Centroamérica. Lupita es licenciada en Derecho, abogada y notaria pública de la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho Laboral y Seguridad Social con honores de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y especialista en protección de datos personales de la Universidad de Costa Rica. Además, estudió Comercio Internacional y Derecho Empresarial en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Tiene más de 28 años de experiencia en Derecho Laboral, litigios y propiedad intelectual, abogada ranqueada como banda número 1 para el derecho laboral en la prestigiosa calificadora de Chambers and Partners. Destaca por su experiencia en litigios civiles y laborales, asimismo es reconocida por su habilidad de negociar complejos casos laborales, no solo por cuantías, sino también por número de empleados involucrados, y elaborar políticas para las compañías internacionales con operaciones e intereses sobre la región centroamericana, asesorando empresas con más de 25,000 empleados en la región, tanto multinacionales como locales. Estos son los dos expositores que tenemos el día de hoy para abarcar estos temas. Vamos a iniciar con Jorge Alarcón, quien nos va a dar el contexto de lo que podemos entender por beneficios flexibles, y luego Lupita nos estará adicionando todos los temas legales a considerar. Así que muchísimas gracias, disfruten el evento y adelante, Jorge. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a platicar efectivamente acerca de esas consideraciones que deben de tomarse en cuenta sobre el diseño y la implementación de planes de compensación flexible, beneficios flexibles o simplemente flexibilidad en general cuando hablamos de temas de compensación, de remuneración y de trabajo. ¿Cómo podríamos definir esto? En la siguiente lámina podemos ver precisamente que la compensación flexible o los programas flexibles representan para las empresas una estrategia que lo que está buscando hacer es alinear su política de compensación o remuneración total con las necesidades de sus colaboradores, de sus empleados. De esta manera, entonces, lo que estarían buscando es que su esquema de remuneración se alinee a esas necesidades de acuerdo a la etapa de vida de cada uno de ellos, pero también a través de una plataforma que les permita tener una mayor optimización por el precio que puede obtener la compañía al momento de hacer una negociación y que se lo puede ofrecer de esa manera a sus colaboradores. Con ello, entonces, evidentemente lo que están buscando las organizaciones es alinear o mejorar esa estrategia para tener un mayor elemento de atracción, de retención, motivación para su talento y compromiso para que puedan tener entonces las mejores ventajas. Y de esta manera entonces balancear sus estrategias de remuneración con esas necesidades y la corresponsabilidad que necesitan con respecto a los colaboradores. En la siguiente lámina podemos ver entonces cuáles son los principales motivadores que estarían buscando las organizaciones para implementar este tipo de programas. Primero que nada, bueno, pues fomentar una cultura de remuneración total. En la cultura latinoamericana nos sucede mucho que tenemos una visión de que, bueno, lo que obtengo de parte de la compañía por mi trabajo, pues es mi sueldo, y a veces hasta pensamos solamente en el sueldo neto, cuando en realidad lo que buscamos es que vea nuestro colaborador todos los elementos que integran esta compensación, que puede ser, sí, desde el sueldo y beneficios en efectivo, pero también coberturas adicionales que por el hecho de estar en nuestra empresa
puede estar gozando de ellos. El plan flexible ayuda a fomentar esa cultura. Buscamos también mucha eficiencia y en la medida que sea posible que el marco legal lo permita, tener estímulos fiscales, aprovechar ventajas de exención, deducción de impuestos. Para las organizaciones también, uno de los motivadores muy fuertes que ha tenido la implementación de programas flexibles es controlar costos para ciertos beneficios. Es parte de los puntos que han dado este origen a estos programas. Y también poder tener la posibilidad de mejorar esos precios de bienes y servicios que se ofrecen al colaborador. A fin de cuentas, uno de los aspectos también muy relevantes es brindarle a nuestro colaborador una mejor experiencia de empleado a través de la posibilidad de elegir. Ya no es un esquema de compensación rígido donde yo, empresa, te digo qué deberías de recibir, sino más bien te doy un abanico de posibilidades y tú lo puedes elegir nuevamente de acuerdo a tus necesidades personales y la etapa de vida en la que te encuentras, porque eso puede ir evolucionando en el transcurso del tiempo. De esta forma, entonces, si vamos a la siguiente lámina, por favor, el concepto del plan flexible es, podríamos simplificarlo con esta gráfica. Tenemos la compensación total, de ella partimos una rebanada de esta torta, de este pastel, y entonces separamos una parte para decir, esto es lo que quiero flexibilizar. Sobre esta parte, tú puedes elegir cómo quisieras recibirlo. Y entonces, para que puedas tomar esa decisión, definimos o establecemos un menú de selección. De esta manera, entonces, ese menú de selección tendrá diferentes elementos. En algunos lugares estos programas también les llaman planes de cafetería, porque es como ir a una cafetería, a un restaurante, donde podemos tener un menú. Y hay restaurantes donde el menú es muy pequeñito, hay restaurantes donde el menú son varias hojas, varias páginas. Ese será un esquema, una cuestión del diseño del plan. ¿Qué tan extenso queremos hacer el menú para que la gente seleccione? Y de esta forma, entonces, en la siguiente lámina podemos ver que con esta gráfica deriva entonces que el proceso de diseño de un plan de compensación flexible, pues conlleva dos etapas. Primero, ¿cómo voy a separar esa rebanada de la torta, del pastel? ¿Cómo voy a definir el recurso que se va a flexibilizar? Esa es la primera etapa. Y después una segunda etapa para definir qué menú quisiera ofrecerle a mis colaboradores, a mis empleados, para que ellos pudieran seleccionar de ahí. En ese proceso es muy importante la administración que debemos de hacer y particularmente en esta administración del proceso de selección. Esta parte pues es la que hace sí, deriva en un grado de complejidad de estos programas, son mucho más, implican una mayor administración que los programas tradicionales rígidos, pero evidentemente con todas las ventajas que ya veíamos. Si vamos a la siguiente lámina, por favor, entonces, si pensamos la definición de los recursos a flexibilizar, bueno, en lo particular me ha tocado ver el desarrollo de estos programas en México. Sin embargo, en países también en otros países, en países latinoamericanos, puede ser bastante similar. ¿Qué es lo que sugerimos evaluar? Bueno, primero, definitivamente no podemos pensar en cambiar ciertas condiciones que deben de ser por ley. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos? Bueno, ver todo aquello que sí se puede modificar porque se está ofreciendo por arriba de lo que marca la ley, extra ley, y por lo tanto, entonces, por ejemplo, en el caso de México tenemos el pago del aguinaldo al final del año, la prima vacacional, que nuestra ley define un cierto número de días, un cierto porcentaje. La práctica de las empresas normalmente puede ir por arriba de esos días o de esos porcentajes. Esos excedentes, entonces, eso extra que están pagando las empresas, podríamos decir, vamos a redefinirlo y entonces empezar a formar esa rebanada del pastel que sería nuestro plan flexible. Otra forma de poder incrementar esa rebanada sería, bueno, la compensación variable. Ahí normalmente son temas discrecionales y por lo tanto hay mucha posibilidad de tomar parte del bono, comisiones, incentivos de venta, etcétera, que pudieran formar parte del financiamiento del programa flexible. En algunas ocasiones, algunas organizaciones pueden y quieren hacer alguna modificación en beneficios existentes, por ejemplo, seguro de vida, gastos médicos, quizá en ciertas etapas o para ciertas personas estos beneficios pudieran ser excesivos quizá, la práctica de pago, y entonces tomar una parte de esos componentes, del financiamiento de esos componentes para incluirlos en el plan flexible. Y finalmente, una forma que también se ha dado,
y que puede funcionar es a través de futuros incrementos salariales. En lugar de que te incremente el sueldo, lo que podemos hacer es que esa parte de incremento en tu compensación la mandamos a un plan flexible y antes de que te la paguen sueldo, tú me dices cómo quisieras recibirla. Si lo quieres en sueldo en efectivo, bueno, te lo puedo dar, pero también te puedo dar este menú de opciones que ahorita vamos a ver a continuación. Esta, digamos, sería entonces la primera etapa, la forma de flexibilizar el recurso. Sin embargo, ahora vamos a ver la segunda etapa, ¿qué menú queremos ofrecer? Y ahí lo que hemos encontrado es lo siguiente, cuando diferentes empresas se nos han acercado y nos preguntan, oye, yo quiero implementar un programa flexible, la primera pregunta que hacemos, ¿qué tipo de flexibilidad te gustaría ofrecer? ¿Por qué razón? Porque nos ha tocado, yo al principio de mi carrera a lo mejor rápido me apresuraba a contestar y le decía, sí, claro que sí, mira, podemos hablar de opciones de previsión social de esta manera y todo, y a los 5 minutos me frenaba ya mi cliente y me decía, no, a ver, espérame, Jorge, yo lo que estoy hablando es más bien de que quiero establecer un proceso de compra-venta de días de vacaciones. Ah, ok, más bien tú estás buscando cuestiones de trabajo flexible. Bueno, ¿cuáles son las opciones entonces que hemos encontrado en general en nuestra experiencia con respecto a la flexibilidad? Muchos de los programas muy tradicionales van enfocados hacia la previsión social, lo que le llamamos la previsión social en México, y que tiene que ver con todo lo que es cuestión de bienestar para nuestro colaborador, para nuestro empleado o su familia, ya sea en momentos actuales o en momentos futuros. Y entonces ahí podríamos incluir opciones como, por ejemplo, ahorro para el retiro, complementar algún esquema de pensión, de jubilación, sí, a través del programa flexible, beneficios para cubrir seguro de vida o la vida de nuestro colaborador, ya sea a través de un seguro o a través de un seguro de gastos funerarios, programas de coberturas médicas, generalmente enfocados hacia gastos médicos mayores, pero también puede ser gastos médicos menores o ciertos padecimientos muy específicos como cuestiones de cobertura dental, de visión, de enfermedades graves, etcétera. Todo ello puede ser una parte del componente de gastos médicos, o esquemas de vales de despensa de fondo de ahorro también se pueden ofrecer aquí, e incluso algunas cuestiones muy particulares como participación en gimnasios, en colegiaturas, y como les decía, normalmente la previsión social es tan amplia que aquí tenemos esa, déjenme llamarle así, esta válvula de escape donde, oye, ya lo leí todo el menú que me ofreciste y ninguna opción me parece adecuada, pues entonces voy por la opción de efectivo. Págame a mí el dinero en efectivo y listo. Quizá ahí ya con menores ventajas, sobre todo ventajas fiscales. La previsión social, por lo menos en México, puede generar muchas ventajas fiscales para el participante del programa. Hemos encontrado también que algunos programas flexibles inclusive ofrecen ciertos elementos que pueden considerarse como herramientas de trabajo, y ahí se incluye el automóvil, equipo electrónico como celular, laptop, capacitación como por ejemplo estudios de posgrado, de idiomas, incluso hasta servicios. Esta parte definitivamente tiene que revisarse muy bien y ahorita lo vamos a platicar, voy a ser muy enfático en ello y también por eso la participación aquí de nuestros amigos de Nazar para platicar. La parte legal es fundamental en el diseño de un plan flexible. Es muy importante que esté muy bien alineado hacia las cuestiones de la legislación de cada país. Hemos encontrado también que en nuestra cultura el tema de flujo de dinero es importantísimo. Cuando recibo mi dinero, entonces puedo flexibilizar ya no para tener ciertas coberturas o para comprar ciertos productos, sino más bien flexibilizar para que el flujo de mi dinero pueda ser distinto, y entonces en lugar de recibir el aguinaldo hasta el final del año, lo pudiera recibir en 2, 3 etapas durante el año, siempre y cuando la legislación lo permita. La prima vacacional, que en muchas ocasiones se paga al aniversario de la persona, al aniversario en la compañía, que se pueda pagar también en diferentes momentos. La participación en esquemas particulares como fondo de ahorro, caja de ahorro, puede ser también eventos que se puede manejar para pagar en el transcurso del año. Otra forma de diseñar planes flexibles, pues es justamente administrar el tema de trabajo flexible. Pues hoy con la pandemia se ha desarrollado mucho la parte de home office, pero darle precisamente institucionalidad una vez que poco a poco regresemos a nuestras actividades de manera, voy a ponerlo entre comillas, normal. Creo que va a haber cambios importantes en general a nivel global en ese sentido, pero también establecer horarios flexibles o vacaciones y lo que le llaman los americanos el pay time off, que sería la posibilidad de contar con días específicos para alguna situación personal que quisiéramos resolver. Todo ello
puede ser un esquema de flexibilidad laboral, flexibilidad de trabajo, y me parece que esto irá siendo un tema que hoy las nuevas generaciones lo piden, lo solicitan, y será parte muy importante de esa oferta de valor que puedan ofrecer las organizaciones. Finalmente, cualquier beneficio adicional relacionado con el estilo de vida puede ser parte del menú. Quizá ahí ya no sea tan fácil poderlo encajar en un esquema de previsión social, de herramienta de trabajo. Quizá las ventajas sean distintas, pero la compañía puede a lo mejor identificar que es una necesidad de los colaboradores y entonces buscar que efectivamente ellos tengan esas opciones. Puede ser, por ejemplo, gastos médicos para algún otro familiar que no cubra el esquema de gastos médicos de la empresa. Incluso hoy en día hemos visto en estas nuevas generaciones donde las mascotas son muy importantes, son parte de la familia, pues establecer inclusive hasta un seguro para mascotas que tenga ciertas coberturas y cualquier otro bien, servicio, como por ejemplo hemos visto empresas que dentro de su plan flexible establecen, oye, puedes tener el servicio de lavado del automóvil aquí en la compañía, o que un día a la semana vienen y tienes servicio de cultura de belleza para los caballeros, pues el corte de cabello, el bigote, la barba, para las damas, corte de cabello, uñas, etcétera. Bueno, ha habido empresas que particularmente llegan a ese extremo y es parte justamente de sus programas flexibles. Como podemos ver, pues hay muchas opciones y cada una de ellas puede adaptarse particularmente a las necesidades de nuestros colaboradores, a la filosofía de la empresa y también, muy importante, dentro del marco legal que se puede establecer. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. En ese sentido, bueno, sugerimos que los planes flexibles no es de que quiero implementar un plan flexible, ya lo tengo y ya está listo. No, son planes que normalmente van evolucionando por etapas. Quizá al principio son mucho más sencillos, establecemos un menú pequeño y después vamos incrementando ese menú conforme vemos que el plan va teniendo éxito, que la gente va solicitando nuevos beneficios, que los intereses van cambiando también de nuestra organización. Entonces, muy importante hacer esa evaluación y poderle dar el dinamismo adecuado al programa. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Lo que vemos entonces, y cuando se acercan y ya platicamos de todo esto, cuando nuestros clientes nos preguntan, bueno, ya más o menos lo vimos, Jorge, pero ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es el procedimiento que tendríamos que hacer ya para implementar un plan? Bueno, primero que nada, el primer paso me parece que es sentarnos a ver, hacer una revisión del perfil de nuestra gente y la filosofía de remuneración de la compañía para decir, esto es lo que nos gustaría, este tipo de diseño es el que queremos, hacia allá queremos llevar el programa. Queremos tener estos parámetros de control de costos también muy importante. La empresa va a invertir en la administración del plan, entonces necesita establecer ciertos parámetros de control de costo y de esa manera entonces seleccionar o preseleccionar un modelo de plan flexible. Pero fíjense cómo de inmediato es importante ligarlo a que se haga una revisión desde el punto de vista legal. Y ahí sugerimos de inmediato involucrar a nuestros asesores, ya sea internos, externos o ambos, para trabajarlo en equipo, con abogados laborales, con fiscalistas, incluso hasta temas de seguridad social, que es importante revisar dentro del programa para que esté perfectamente alineado y tener esa palomita, esa aprobación de lo que podemos hacer en el contexto legal que estemos trabajando. Posteriormente, una vez con ello, entonces podemos ya redefinir ese diseño, tener un diseño muy bien armado y presentarlo para aprobación. Las aprobaciones dependerá del esquema que necesite la empresa, puede ser solo local, puede ser regional o puede ser a nivel corporativo global. Entonces, ese, digamos, sería el proceso de aprobación. Una vez con ello, ahora sí ya estamos listos para presentar nuestros textos de aplicación del programa. La adecuación de procesos en nómina es muy importante y tener que cumplir todos los temas de regulación legal que se requieren. Si es necesario presentar algún aviso a autoridades, si es necesario tener alguna documentación interna, cumplir todo ello para ya la política de operación. Finalmente, en la implementación, normalmente este tipo de programas implica seleccionar ciertos proveedores, es importante esa etapa. Definir la herramienta de selección y administración del programa, ¿sí? Puede ser interna, lo puede llevar in-house la compañía, pero también puede ser a través de algún externo. Y finalmente, y por eso está aquí en negritas, la comunicación.
Pues todo esto lo hicimos porque queremos que la gente se sienta mucho más a gusto en nuestra empresa, que la experiencia del empleado se mejore, que la oferta de valor de la compañía esté mucho mejor apreciada por nuestros colaboradores. Entonces, es necesario que ellos conozcan qué hicimos, el plan cómo está, cómo pueden participar y las ventajas que tienen. Esa, digamos, entonces sería a grandes rasgos ya el proceso de implementación. ¿Okay? Y con esto entonces concluyo la primera parte. Cedo la palabra para que continuemos con la parte legal, por favor. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias por la oportunidad de participar en este webinar. Para nosotros, como Nazar Abogados, pues siempre es un honor participar con aliados y particularmente pues en temas tan novedosos como es el beneficio flexible. Creo que en primera instancia un marco muy general es el que vamos a dar hoy y ese es importante comentarlo porque pues como Jorge lo explicó anteriormente en su exposición, cada compañía tiene que hacer individualizados sus planes y su implementación. No podemos pues en esto pues como quien dice dar una única receta aplicable a todas las empresas e igualmente una única receta aplicable a todos los países. Nosotros hoy vamos a conversar de los 6 países que están viendo aquí en la presentación de forma general, pero sí es importante y pues hacer la advertencia legal que cada caso en particular lleva su análisis específico. Creo que en forma muy general, para empezar la presentación en el punto de vista legal, es importante aclarar que nuestra legislación siempre va un poquito atrás, ¿verdad? Siempre en la parte laboral los trabajadores van más adelante en las necesidades y las empresas también a lo que realmente nuestros legisladores promulgan en el día a día. Entonces, no hay beneficios fiscales que apliquen en este momento para retribuciones flexibles. Como por ejemplo, pues sí existe en España, ¿verdad? Donde ya tienen muchísimo más desarrollo de este tema y se otorga pues se permite un 30% de retribución flexible y a ese porcentaje se le da un beneficio fiscal. Realmente en nuestros países no hay una legislación específica en ese caso. Sin embargo, con las legislaciones que actualmente tenemos, ya tenemos implementados en varios países y en varias compañías programas flexibles. Entonces, aun cuando no hay un marco, ¿verdad? Si a mí me preguntan, Lupita, ¿hay un marco específico de retribución flexible en la parte laboral? No lo existe, pero tenemos herramientas con las cuales podemos implementar los programas. Y estas herramientas y los puntos que tenemos que llamar la atención para hacer estos planes de retribución flexible, lo vamos a comentar el día de hoy partiendo básicamente de 3 conceptos legales. El primero es el derecho adquirido. Entonces, muchas veces nos consultan, bueno, si yo le voy a dar algo al trabajador, ¿se convierte en un derecho adquirido siempre? La respuesta es no necesariamente. Sin embargo, lo que sí es importante mencionar es que es más fácil dar que quitar. Entonces, a la hora de documentar, que es uno de los puntos que se incluyó dentro de la explicación de Jorge, es muy importante cuando lo vamos a dar, tengamos claridad en lo que damos y siempre les recomiendo poner ese asterisco, ¿verdad? Esa leyenda en todas nuestras políticas que podrá ser modificado por el patrono dependiendo de las circunstancias que se vayan a dar. Y creo que la pandemia nos dio pues muchísima experiencia en eso, ¿verdad? Muchos de los beneficios que teníamos las empresas los tuvimos que dejar de dar porque pasamos a un teletrabajo un 100% y ya ni siquiera los empleados iban a su lugar de trabajo. Entonces, esas son recomendaciones que debemos dar. ¿Y qué es lo que se entiende por derecho adquirido? En Costa Rica, lo que se ha determinado como derecho adquirido es aquellos que entran de forma definitiva al trabajador, de forma consolidada, que no es una expectativa, ¿verdad? En este caso, digamos, en nuestro país, en Costa Rica, se ha dado una gran jurisprudencia por parte de tribunales laborales donde los seguros de vida o seguros médicos no se consideran un derecho adquirido y tampoco se consideran un salario en especie, que es el segundo concepto que vamos a ver. ¿Y por qué?
porque el trabajador puede que los llegue a utilizar o puede que no, ¿verdad? Puede ser que nunca dependamos de una necesidad, tenemos nuestra posibilidad de seguro médico, pues hacemos nuestro chequeo anual, pero no vamos a ocupar más gastos adicionales. O puede ser, ¿verdad? Y el seguro de vida tampoco se ve como una expectativa, ¿verdad? No necesariamente qué va a pasar pues en el momento del fallecimiento. Entonces, cuando se toma un derecho adquirido ya es cuando entra definitivamente el patrimonio del trabajador. En Nicaragua hay una legislación específica, una ley de derechos adquiridos, y sí regula, ¿verdad?, que cualquier beneficio que esté dispuesto por constitución, legislación o convenios internacionales, recordando que los convenios internacionales son aquellos que se suscriben en la Organización Internacional de Trabajo y que los países nos vamos adheriendo individualmente a este convenio internacional. En Honduras, lo que se considera un derecho adquirido van a ser los derechos irrenunciables, o sea, un poco hablaba Jorge en una de sus filminas, aquellos que son los mínimos legales, como es el vacaciones, aguinaldo y la compensación social. En la parte de El Salvador, nos indican las legislaciones, ¿verdad?, que lo que va a ser un derecho adquirido es aquel que deviene del código, del reglamento interno de trabajo, de los convenios internacionales, de la legislación, y siendo pues que en El Salvador también hay una cultura, pues en algunos países de Centroamérica tenemos más sindicatos que otros, digamos, en El Salvador hay una cultura también de sindicalización, pues también lo que esté establecido en los convenios colectivos. Y un aspecto muy interesante de la legislación salvadoreña es que también considera un derecho adquirido la costumbre. Entonces, no solamente que esté en forma escrita, sino también lo que normalmente hace la compañía. En Guatemala también se considera el derecho adquirido todo lo que deriva de un beneficio o condición al trabajador, y en Panamá, de forma muy similar a la parte de Honduras, lo que se considera derecho adquirido pues son los derechos mínimos laborales como vacaciones, 13º mes y prima antigüedad. Vamos a la siguiente lámina. El siguiente concepto que es importante para definir en todas las políticas de beneficios es el concepto de salario en especie. No vamos a tener el concepto de salario en especie, no es permitido por legislación, ni en Nicaragua ni en El Salvador. En los demás países sí lo vamos a tener. ¿Y qué es lo que se considera en este aspecto, en esta definición? El pastelito que nos explicaba Jorge, ¿verdad?, de la compensación total, donde va a haber una parte de compensación flexible, yo le voy a robar otro pedacito a ese pastelito, ¿verdad?, y lo voy a hacer también en salario en especie. Es decir, no le voy a pagar en dinero nominal o en dinero efectivo, sino le voy a dar una facilidad. Para ponérselos en un ejemplo que está, digamos, expresamente regulado en la legislación costarricense, es, por ejemplo, cuando yo le doy al trabajador un vehículo para su uso discrecional. Entonces, el sábado y el domingo, lo que conocíamos normalmente bajo el nombre en inglés, el car company, ¿verdad?, pero para uso discrecional. Entonces, hay un porcentaje, digamos, o sea, una parte del salario, digamos, de su compensación que no se la voy a pagar, pues, en dinero efectivo o nominal, sino dándole esta facilidad del vehículo o dándole una habitación. En Costa Rica se indica por legislación que si no está establecido el monto que significa ese carro versus el salario, es decir, yo le pago $1,000 al trabajador como compensación total y digo, le voy a pagar $800 nominalmente y el carro vale $200. Si yo no establezco ese valor, la legislación dice que es hasta un 50% del salario nominal. Es decir, de los $800, entonces ese carro no va a valer 200, sino 400. Como les explicaba, pues en El Salvador y en Nicaragua no existe esa posibilidad de ofrecer esa forma de retribución a los empleados. En El Salvador lo que sí, pues recientemente fue aprobado es el pago por medio de bitcoins, porque se conoce ya como de curso legal en el país. Y en Guatemala también es importante indicar
que cuando estamos dando este tipo de beneficios, de salarios en especie, es lo que se conoce como ventajas económicas y van a tener un monto del 30% con respecto al salario. Entonces, todos los beneficios que hablamos ahora, las retribuciones flexibles, ¿se van a considerar un salario en especie? No. Depende, ¿verdad? Aquí en la parte legal siempre depende, ¿verdad? Depende cómo lo ofrezcamos, depende cómo lo establezcamos, depende cómo lo desarrollemos en el programa, pero no necesariamente puede ser considerado un salario en especie. Sin embargo, sí es importante conocer el concepto porque podría llegar a darse alguna interpretación de uno de los beneficios que vayamos a dar y que se considere que es un salario en especie. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Y creo que esto es lo importante que decíamos, no hay una legislación en específico, pero ¿es posible que yo flexibilice beneficios a mis empleados? Sí es posible. Aquí, ¿qué es puntos que tenemos que cuidar en general para todos los países? Y ahora especificamos en cada uno de ellos. En primer lugar, siempre se debe respetar el salario mínimo. En todos nuestros países que estamos hoy conversando, se establecen salarios mínimos con vigencias semestrales, anuales o de cada 2 años. Por ejemplo, Panamá está negociando su negociación de salario mínimo por 2 años. En Costa Rica lo teníamos semestral y ahora lo pasamos a un tipo de salario mínimo anual. Entonces, siempre lo importante que vamos a ver es que de ese pastel que va a significar la remuneración, vamos a partir que tenemos que pagar el salario mínimo. En algunos países, y de eso va a depender de la legislación, ese salario mínimo puede tener un componente fijo y un componente variable, en otros países no. Pero para el tema de flexibilización, nuestra recomendación es que partamos de que el salario mínimo no lo podemos flexibilizar. El salario mínimo lo tendríamos que pagar a todos los empleados. Entonces, lo que va a ir más allá del salario mínimo es lo que vamos a flexibilizar. ¿Qué es lo siguiente e importante que tenemos que tener cuidado? En general, como vimos, los convenios internacionales de trabajo pues regulan en toda nuestra región de Centroamérica. Y uno de los puntos preliminares de estos convenios es la no discriminación. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es sobre la flexibilización, es la no discriminación hacia nuestros trabajadores. ¿Puedo flexibilizar? ¿Pueden mis empleados optar por diferentes beneficios? Sí. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a dar unos beneficios solo a unos sí y otros no, verdad? Sobre una misma, por ejemplo, tengo 2 puestos, ¿verdad? Exactamente iguales y no le doy la posibilidad de acceder a esos beneficios de forma igual. Entonces, ahí se podrían presentar reclamos de discriminación. Entonces, como lo indica, como se indica acá, por ejemplo, en la parte de El Salvador, una misma categoría debería tener una misma posibilidad de beneficios flexibles. Y hablemos de ejemplos, que cada uno, digamos, lo consulté con mis colegas que también están el día de hoy acá presentes, de posibilidades de flexibilización que se han dado en sus países. En Costa Rica conozco un ejemplo de flexibilización donde el empleado tiene 3 opciones de escoger. Se le ofrece un monto anual y el empleado puede escoger en qué usarlo. Lo puede usar en un viaje, lo puede usar en un curso que no tenga que ver, digamos, yo soy abogada, entonces no es un curso de capacitación en derecho, sino un curso de cocina asiática, por ejemplo. Y la empresa me va a reembolsar ese curso de cocina asiática que yo quise llevar. También puedo utilizarlo en como explicaban pues también Jorge en esa opción, ¿verdad? En un pago de un seguro de gasto médico para un tercero. Entonces eso me van a dar esa posibilidad para que, por ejemplo, para mi abuelita, que quiero utilizar esa opción. O también puedo utilizarlo por un tema de un incremento en la compra de acciones de la empresa. Entonces, el beneficio es un beneficio individualizado, el anual, y el trabajador escoge en cuál beneficio va a estar. Eso sí,
por supuesto que tiene que escoger el beneficio por el año, ¿verdad? No puede estar cambiando por cada trimestre qué beneficio va a querer, sino usted en el año dice, no, yo lo quiero usar para mi curso de cocina, por ejemplo. Nicaragua, me comentó Marvia, nuestra colega de Nicaragua, qué es lo que se dio, por ejemplo, este año en flexibilización. Es un tema de un monto de dinero para que las personas tuvieran la posibilidad de irse a vacunar con respecto a COVID, ¿verdad? Contra el COVID fuera del país. En el caso, digamos, de El Salvador, daban unas canastas de comida. En el caso de Guatemala, un tema de gimnasio, ¿verdad? Un beneficio de gimnasio, y entonces ya no es la posibilidad de no solamente el gimnasio del sitio del trabajo, porque ya muchos lugares de trabajo todavía no han retornado de la virtualidad, pero sí puedo, digamos, utilizar un gimnasio. En el caso pues, de Panamá hay una ventaja económica por el tema de las tarjetas de alimentación, pero también puedo dar flexibilización, por ejemplo, muy interesante, algunos aspectos de pago y asesoramiento a los trabajadores sobre temas de crédito y pagos de estos créditos a terceros. Entonces, donde el trabajador lo que dice, no, este dinero yo lo que necesito es para pagar este crédito, y así lo han también flexibilizado. Entonces, son situaciones que se van dando en los diferentes países, ¿verdad? También, por ejemplo, existe, me lo comentaron de Honduras, el beneficio de una tarde libre los viernes para uso personal. Entonces, son diferentes pues, formas que han venido instaurando las empresas para flexibilizar sus beneficios. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cuáles son los pasos para implementar este plan de beneficios? Como hablamos, vamos a retomar algunos de los tips anteriores, ¿verdad? Evitar todo lo que es discriminación, hacer, ¿verdad? Un análisis de conceptos de derecho adquirido, salario en especie, y el tercer concepto que sí es importante, que también deben tener, que lo mencionó Jorge en su presentación, es la diferenciación entre herramientas de trabajo y beneficios, ¿verdad? Entonces, ¿estoy dando una herramienta de trabajo o estoy dando un beneficio? Son los tres aspectos que vamos a ver. El cuarto tip que ya hemos comentado es evitar la discriminación, ¿verdad? Entonces, evitar reclamos que nos puedan dar por discriminación, y que la flexibilización no se confunda con una conducta discriminatoria. En cuanto a los pasos para implementar el plan de beneficios, que es importante, ¿verdad? En Costa Rica es muy importante la definición de los beneficios. El segundo punto es un análisis legal y un análisis fiscal. Hago aquí la diferencia y resalto el fiscal, porque en Costa Rica tenemos conceptos diferentes para el Ministerio de Trabajo versus conceptos diferentes para tributación. Entonces hay que hacer, ¿verdad?, los análisis de las dos ramas del derecho, no solamente la parte laboral, sino también la fiscal, determinar a cuáles son los empleados que vamos a beneficiar, y la recomendación es elaborar una política interna. En el tema de Nicaragua, igual vamos a crear una política interna que es importante. Es importante también analizar la contratación de proveedores, quiénes son los que van a darlo, o si es un tema, ¿verdad?, que el trabajador va a acceder a los proveedores y los vamos a reembolsar, ¿verdad? Todo el análisis de proveedores. Y en Nicaragua lo que se recomienda es que se incluya en el contrato de trabajo y en el reglamento interno de trabajo, y es importante que el reglamento interno de trabajo debe estar aprobado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, si vamos a hacer un cambio en beneficios, va a implicar un cambio en el reglamento y un cambio que tenemos que someter al Ministerio de Trabajo. Vamos a la siguiente. En Honduras vamos a definir igual los beneficios, vamos a poner los parámetros, y también es muy importante documentar el tema de pagos, ¿verdad? Creo que esto es importante, por ejemplo, si lo vamos a incluir en una planilla de nómina, de entrega al trabajador o no, cómo se va a documentar esa forma de pago, también es importante verlo. En el tema de El Salvador, igual, es verdad, la importancia de presentar los beneficios a cada trabajador, y
aquí es muy importante la documentación, este punto que menciona El Salvador, la comunicación por escrito al trabajador, ¿verdad? Porque así se determina claramente qué es lo que estamos dando. Y recordemos de lo que comentamos anteriormente, en El Salvador la costumbre también se puede considerar un derecho adquirido y de ahí es importante pues que esté bien documentado de forma escrita el beneficio que vamos a dar. Vamos a la siguiente. Después, en el tema de Guatemala, igual, ¿verdad? Ahí estaríamos estableciendo los beneficios por políticas y Guatemala sí fue muy enfática en recomendar que a la misma categoría de empleados deberíamos darle las mismas, no beneficios en sí, ¿verdad? Porque hablamos de que estamos bajo una figura de beneficios flexibles, sino la misma posibilidad de beneficios a los cuales puede acceder. Igual, de forma, como lo estableció también Honduras, es muy importante determinar la forma en cómo se va a respaldar ese pago del beneficio. Y en el tema de Panamá, pues también es importante determinar el tema de los puestos. Entonces, como vemos, aun cuando la legislación laboral es algo restringida, pues el punto, el marco conceptual que tenemos en los diferentes países sí nos permite implementar un programa de beneficios flexibles. Para que podamos tener un tiempo para preguntas de nuestros participantes, quedamos siempre a las órdenes de que cualquier otra consulta en específico que podamos evacuarles. Muchísimas gracias, Lupita y Jorge. Definitivamente sí tenemos varias preguntas, como lo habíamos conversado, es un tema de actualidad y que las empresas desean muchísima información en ese sentido. Vamos a iniciar con las consultas que nos han hecho vía chat y les recordamos que pueden consultarlo por este medio. Esta pregunta es para Jorge. Cuando se dice compraventa de vacaciones, ¿a qué se refiere? Es un concepto un poco nuevo para nosotros. Muchísimas gracias. Sí, en algunas organizaciones se ha evaluado la posibilidad de tener este concepto de la siguiente manera. La compañía establece un cierto número de vacaciones, casi siempre en función de la antigüedad. Por ejemplo, en el caso de México tienen que cumplir un mínimo. En México el mínimo de vacaciones por ley el primer año es 6 días, el segundo año 8 días y así sucesivamente. Pero la práctica de mercado, sobre todo de muchas compañías, es generalmente alrededor de 2 o 3 días más que este requisito de ley. Entonces, en algunas organizaciones han evaluado la posibilidad, porque se lo solicitan así los nuevos empleados. Oye, pues me vas a dar a lo mejor 8 días de vacaciones, pero yo quisiera tener 10 o 12 días el primer año. O al revés, yo ya tengo acumuladas a lo mejor 20 días de vacaciones por la antigüedad que tengo, pero no me los gasto, no los utilizo todos, quisiera reducirlo a 15. Entonces, poder establecer una forma de hacer esa reducción o ese incremento a través de un elemento de compensación, generalmente es el sueldo. Ese es a lo que se refiere y que en algunos casos, por ejemplo, en México se ha podido lograr a través de una figura legal que es el permiso sin goce de sueldo, pero evidentemente en cada país, en cada lugar, e inclusive dentro del mismo país podría haber diferentes alternativas para poder hacer esa compra-venta de días de vacaciones. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Esta es una consulta, creo que Lupita nos puede ilustrar mejor este tema, ya que también es algo muy nuevo con la nueva normalidad, y es el apoyo económico a subsidios de pago de luz e internet en la región que tanto se han instaurado y los procesos legales que se deben de considerar para establecer este tipo de subsidios en las organizaciones. Sí, con mucho gusto. Le comento que la región, únicamente Panamá y Costa Rica somos los que tenemos una ley específica de teletrabajo. Entonces, salvo lo que es Panamá y Costa Rica, los demás países, pues es un acuerdo entre partes, ¿verdad? Un acuerdo con el patrono para, pues, pagar este subsidio correspondiente o no. En el caso de Costa Rica, lo que la ley obliga es el pago de la luz, ¿verdad? Pero sin embargo, la ley misma dice salvo pacto en contrario,
¿verdad? Entonces, también hayan habido interpretaciones jurídicas. Nuestra posición es que si hay un acuerdo expreso de las partes que no se va a hacer el pago de la luz, no es obligatorio hacerlo. En general, lo que sí es importante establecer para todos los países es que si ese pago lo pone un monto fijo y no va relacionado con una justificación, ¿verdad? De ese subsidio, se podría llegar a convertir en salario. Entonces sí debe haber algún tipo de justificante, ¿verdad? Algún tipo de recibo, por ejemplo, de internet, algún tipo del cálculo de la luz que le vamos a reconocer al empleado para que no se llegue a reconocer como salario. Perfecto, excelente. Y también nos hacen la pregunta de la práctica del mercado relacionado con el Fondo y Caja de Ahorro para Centroamérica. No tengo todos los detalles, pero por ejemplo, en el caso de, particularmente por ejemplo para México, Fondo de Ahorro y Caja de Ahorro, aunque están muy relacionados, son dos figuras totalmente diferentes. Fondo de Ahorro es una figura donde participan ambos o tienen que participar ambos, tanto el empleado como la empresa en aportaciones. Caja de Ahorro normalmente es una mutualidad donde solamente participan los empleados. La práctica que conozco con respecto a fondos de ahorro es que tienen que participar ambos, generalmente los porcentajes de participación deben de ser iguales y no se permite el retiro de ese dinero, sino al menos una o cuando mucho 2 veces al año. La caja de ahorro, al ser una mutualidad, tiene una mayor flexibilidad, pero también se recomienda establecer algunos parámetros, tanto para el retiro del dinero. Generalmente las cajas de ahorro que son mucho más eficientes son cajas permanentes, es decir, que no necesariamente liquidan al año, que pueden continuar y tienen ese rollover del beneficio, porque de esa manera también pueden aprovechar algo adicional que la caja de ahorro puede ofrecer, que son los préstamos para los mismos participantes de la caja. Y al tener entonces una caja permanente, los plazos de los préstamos pueden ser mucho mayores que inclusive la liquidación de la caja, que sería al año. Perfecto, gracias, Jorge. Acá hay otra pregunta, porque bueno, nuestro webinar es regional, entonces tenemos participación de personas de los 6 países de Centroamérica y por nuestros objetivos muchísimas empresas transnacionales. Así que esta pregunta va muy relacionada en ese sentido. ¿Cuánto varían estas prácticas de beneficios flexibles en relación al mercado norteamericano? Esto se ve también en Norteamérica, ya que a veces cuando se conversa con las casas matrices, son cosas para ellos que no es tan común y es algo que sabemos que los colaboradores sí están pidiendo en nuestras regiones. Entonces, un poco la consulta es, ¿qué tanto las empresas transnacionales también tienen este tipo de prácticas de beneficios flexibles? Lo tienen, pero el contexto es muy diferente. Cuando hablaba yo en una de las primeras láminas de los motivadores para planes flexibles, uno de los elementos era precisamente control de costos. Quizá en un mercado como el norteamericano, ese ha sido el motivador más importante, porque precisamente en los planes médicos se evaluó la necesidad de contener el costo cuando empezó a tener un crecimiento muy fuerte, sobre todo hace aproximadamente unos 20 o 25 años. Entonces, los planes flexibles podían permitirle a las personas tener una cobertura médica de acuerdo al presupuesto que la compañía podía darles. Sin embargo, este concepto fue evolucionando y hoy en día la administración de este tipo de programas y la forma en que se otorgan es muy diferente. Por ejemplo, normalmente ellos inclusive pueden tener cambios varias veces durante el año, lo cual, pues sí, hace más complicada la administración. Generalmente lo que nosotros sugerimos en países donde esto va comenzando, se está implementando, es poderlo hacer solamente una vez al año el cambio. Y de esa manera entonces la administración no es que sea muy sencilla, pero también no se vuelve tan complicado, imposible casi de manejar. Hay organizaciones en Estados Unidos donde tienen un departamento específico para toda la administración del plan flexible. Eso es pues yo diría, y perdón la expresión, una locura, ¿no? Yo creo que puede ser bastante complejo. Poderlo mantener con un cierto control es mucho mejor. Entonces, respondiendo específicamente, sí, la misma administración y todo este entorno en el mercado americano ha contenido mucho los planes flexibles.
se ha desarrollado mucho más en los mercados latinoamericanos enfocados hacia este tipo de beneficios y alternativas para poder solucionar las necesidades de la gente. Gracias, Jorge. Definitivamente el desafío, uno de los principales desafíos es la administración de estos beneficios, como bien lo mencionas. De acuerdo. Vamos a quedarnos unos minutos para los que gusten, porque tenemos más consultas muy interesantes con los expositores para terminar las consultas que tenemos en el chat. Fiscalmente hablando, ¿qué recomendaciones podrían darnos para tener en consideración para implementación de beneficios flexibles? No sé, Lupita, si quieres comentarlo o quieres que yo haga una primera parte y te paso la palabra. Sí, si quieres la primera parte y pasamos con la palabra. Fiscalmente hablando, lo que como consultores nosotros hemos recomendado es sí buscar la máxima eficiencia, aprovechar las ventajas dentro del marco de la ley. Cuando es posible que algunos beneficios puedan ofrecerse con dinero, déjenme ponerlo así, entre comillas, antes de impuestos, es la manera coloquial de llamarlo, poder tomar esas opciones, es decir, buscar opciones que puedan facilitar y mejorar la posición fiscal para los empleados. Desde la perspectiva de la empresa, también no romper condiciones de deducibilidad, que no haya un costo fiscal adicional para la empresa y evidentemente que no genere un riesgo para la compañía. Con ello, entonces, y revisado, evidentemente, entonces, el paso es revisar justamente con las áreas legales, con las áreas fiscales especialistas para poder asegurar que eso suceda. Lupita, adelante, por favor. Sí, yo creo que en esto pues es importante verificar los antecedentes fiscales que ya en algunos países se han analizado, ¿verdad? Previo a la implementación y como también pues dice Jorge, pues cuidar mucho el tema de deducibilidad. Y para el tema de deducibilidad, pues lo más importante es la parte documental, que es la que nos piden las autoridades. Perfecto. Acá hay una pregunta que de hecho puede estar muy relacionada con la época en la que estamos. ¿Puede ser un riesgo para la empresa si antes otorgaba mediodía del 24 y del 31 de diciembre como descanso y a partir de ahora decide quitarlo a cuenta de vacaciones como lo indica la ley? Es decir, antes se otorgaba sin quitar ese mediodía de vacaciones al personal y a partir de cierto año ya se descuenta. Antes era una práctica tal vez dar el mediodía de descanso y ahora se toma como vacación dar el 24 o 31, que no son feriados de ley, que si hay algún riesgo ahí para la empresa. Sí, bueno, la pregunta está muy genérica, ¿verdad? Habría que ver cada país, ¿verdad? Yo te podría decir de forma general, ¿verdad? Igual es únicamente como se haya comunicado a los empleados anteriormente, si eso se comunicaba como un beneficio, ¿verdad? A la hora, digamos, de la contratación, si siempre se les daba como un asueto, si no, pues no hay una obligación en los países de otorgar esos días como feriados, ¿verdad? Como libres. Pero depende de la comunicación que dimos inicialmente al trabajador para poder quitarla o no. Excelente. Aquí hablan una pregunta específicamente para El Salvador, que se amplía un poco el tema del pago por Bitcoin en El Salvador. Asimismo, ampliar un poco el cambio de prestaciones no deriva de haber indemnizado el pasivo laboral para hacer otro contrato. Que tal vez Romeo nos explica el tema tan reciente también del Bitcoin y también una aclaración que también pues en El Salvador aplicaría también la ley de teletrabajo. Adelante, Romeo. Buenos días. Y con el tema del Bitcoin todavía a nivel salarial, estamos sin que se permita realizar el pago directamente en Bitcoins a los trabajadores por una disposición o una circular del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, existe la discusión a nivel legal, dado que es moneda de curso legal en El Salvador y todavía existe la posibilidad de que podamos tener una reforma venidera para aclarar esta situación. No tenemos todavía una claridad en este tema, dado que en la Asamblea hay una propuesta para derogar o para especificar de manera más clara si se va a poder o no pagar el salario con bitcoins. A la fecha solamente tenemos emitido por parte del Ministerio de Trabajo una prohibición de realizarlo de esta forma. Eso no incluye que cualquier otra prestación sí pudiese llegar a darse bajo esto, que es una moneda de curso legal en El Salvador.
¿Me podría repetir la segunda pregunta? Disculpe. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Que asimismo ampliar en caso de cambio de prestaciones, no debería de haber indemnizado el pasivo laboral para hacer un cambio en el contrato. Ah, sí, correcto. En cambio de disminuir las prestaciones actualmente en El Salvador, dado que, como bien lo mencionó Lupita, en el país la costumbre de empresa incluso es una fuente del derecho, cualquier modificación en disminución es recomendable realizar una indemnización y la posterior recontratación de las personas o la firma de un finiquito que libere de responsabilidad, puesto de que puede ser objeto en cualquier momento de una solicitud de reclamación ante los tribunales o ante el mismo ministerio. Incluso nuestra recomendación expresa es indemnizar completamente el pasivo laboral, no únicamente el beneficio, dado que los derechos laborales son de carácter irrenunciables en El Salvador. Entonces, muchos jueces han llegado a interpretar que una renuncia no es aplicable porque la Constitución se lo prohíbe directamente. Muchísimas gracias, Romeo de El Salvador, que también efectivamente, como lo dijimos al inicio, nos acompaña un abogado de cada país por las diferentes en legislación que podemos definitivamente tener entre los países. Así que muchísimas gracias, Romeo, desde El Salvador, que nos acompaña. Otra de las preguntas dice, con los beneficios flexibles que se paguen o se disfruten por adelantado, ¿cómo se puede descontar ese dinero o administrarlo si el empleado sale anticipadamente de la organización? Bueno, esa pregunta, no sé, bueno, si Jorge quería ampliar, Sí, pero sí, adelante, Lupita, y ahorita Pia, sí. desde el punto de vista legal, ¿verdad? Lo que tenemos en toda la legislación es que la liquidación es incompensable e inembargable, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay un tema del riesgo empresa, ¿verdad? Cuando estamos dando por adelantado beneficios, ¿verdad? Porque no podríamos descontarla automáticamente de la liquidación. Tomando en cuenta precisamente esto y que efectivamente es un riesgo, normalmente en el diseño del plan lo que se tiene que hacer es que más bien el plan esté prefinanciado. Por ejemplo, cuando el plan flexible se está financiando con el bono, es el bono que ya se está recibiendo lo que se separa y entonces que se puede utilizar para otorgar un cierto beneficio. Cuando se trata, por ejemplo, de algún componente del salario que se va devengando conforme va prestando el servicio a la persona, generalmente entonces se busca que se pueda hacer un pago fraccionado por mes. De esa manera entonces, por mes o por quincena o por semana, como se necesite, de esa manera entonces en realidad conforme va prestando el servicio y va ganando el componente del plan flexible para poder pagar esa cobertura, automáticamente queda cubierto completamente, no hay un adeudo por parte del colaborador. Muchísimas gracias. Esta pregunta vamos más con el diseño de los planes. ¿Cómo podría ser la forma de escalonar o diferenciar paquetes de beneficios? ¿Hay rangos por edades, por generaciones? ¿Cuáles podrían ser las principales consideraciones para ese diseño de planes flexibles? Generalmente en el diseño lo que se busca es atender las necesidades que hay precisamente por esos rangos, por edades, por generaciones, por necesidades específicas identificadas, tal vez inclusive hasta por situación geográfica. Puede ser que dentro del mismo país, dependiendo la ciudad donde se encuentre la compañía, pudiera tener o haber diferentes necesidades en sus colaboradores. Lo que sugerimos normalmente es ofrecer algunas opciones que pudieran empatar con las necesidades de ciertos grupos, otras opciones para otros grupos y así sucesivamente. Sin embargo, al momento de ofrecer ya el plan flexible, no necesariamente se predispone a la gente a que estos beneficios están diseñados para ti, estos otros para ti. Simplemente se ofrece el menú, ya sabemos hacia dónde tendría que ir más o menos la selección de la gente. Sin embargo, también el plan flexible lo que busca es evitar esta situación de que una talla le queda a todos, ¿no? En realidad, la idea es que a pesar de que a lo mejor yo soy generación X y el plan está diseñado a mí para que yo elija algún beneficio de retiro, de jubilación, pues no, a lo mejor yo necesito algún otro componente porque me interesan más, o mis intereses personales son diferentes, ¿no? Entonces, esa es la idea del plan flexible. Sí, diseñar para diferentes segmentos, pero permitirle al empleado que él sea quien tome esa decisión. Y normalmente en la comunicación se busca que esa decisión sea informada. En la comunicación se explica por qué se incluyó esa opción
para que pueda entender entonces el colaborador, esa opción precisamente empata con mis intereses o con mis necesidades. Gracias. Para terminar, tenemos una última pregunta muy interesante para Costa Rica. Y también, si alguien después gusta mandarnos alguna pregunta, alguna inquietud, nos pueden escribir a nuestros correos y estamos a la orden también para ampliar cualquier tema de la exposición. Lupita, para el caso de Costa Rica, ¿qué sucede si los beneficios no se han actualizado en la política interna y tampoco han sido revisados por el Ministerio de Trabajo? Solo se han comunicado a los trabajadores por medio de correos electrónicos. ¿Qué validez tiene? Sí, bueno, vamos a dividir la pregunta en dos. Muchas gracias, Mónica. Aquellas en Costa Rica no es obligatorio tener reglamento interno de trabajo, ¿verdad? Está establecido en el Código de Trabajo, pero el Ministerio de Trabajo nos permite contar con políticas. Entonces, aquellas empresas que tienen un reglamento de trabajo, pues sus beneficios sí deberían constar en el reglamento y debieron haber sido aprobados por el Ministerio de Trabajo, dependiendo cómo también esté establecido el reglamento en sí. Aquellas otras compañías que no están bajo, digamos, no tienen establecido un reglamento de trabajo, lo pueden hacer por las políticas. Ahora, si los beneficios no los tienen en políticas, los comunicaron por correos electrónicos, ¿verdad? Como nos mencionan en la pregunta, pues igual se interpreta que es una directriz del patrono y una comunicación oficial del patrono y por tanto es válido. Lo que ahí sí sería importante es lo que decía ese correo electrónico, ¿verdad? ¿Qué tanto precisamos el beneficio, para quiénes aplicaba, cómo aplicaba y demás, ¿verdad? Que no haya sido escueto, sino que haya sido explícito y que podamos demostrar que ese correo electrónico fue comunicado a todos los empleados. Esas serían las dos herramientas para que después el trabajador no diga yo no tenía conocimiento, no sabía cómo operaba o nunca me comunicaron. Pero no necesariamente, digamos, recomendaciones que esté en una política porque es algo más ordenado, más claro, que ¿verdad? Va adecuado en un programa, pero si lo hicieron por correo tampoco podría yo decir que es ilegal o inválido. Muchas gracias. Nos entró un par de preguntas más y creo que es tal vez importante, las voy a tratar de unir. Estas son más dirigidas a Jorge. Que si los beneficios flexibles siempre se ven tal vez como un intercambio, un aumento de salario o no necesariamente, si también se puede plantear como un costo diferente a lo que es el incremento salarial para que no sea como un cambio. Y que si ya existen beneficios en la organización, entonces se puede hacer un reacomodo para considerar entonces y montar un plan de beneficios flexibles si ya algunas cosas en las organizaciones se dan. Sí, en realidad en algunas organizaciones generalmente se ha manejado como o bien a través de una negociación contra incremento salarial o bien como la implementación simplemente de un nuevo beneficio. Se puede ver de esa manera, pero en realidad si lo vemos ya desde una visión mucho más integral, pues en realidad lo que la empresa ofrece como estrategia de compensación y de remuneración para su talento, pues es todo un paquete, es un todo. Y entonces le llame sueldo, le llame beneficios, va ahí incluido. Y evidentemente hay un cierto presupuesto que es finito y que si decido en un momento dado de ese presupuesto tomar para dar beneficios, pues seguramente la parte de sueldos tendrá alguna reducción. Eso es como lo ve la empresa. Como lo percibe el empleado es, pues una cosa es el sueldo y otra los beneficios, y de lo que se trata es dónde me está dando aquí la compañía. Evidentemente, el plan flexible lo que busca también es, como les decía al principio, una cultura de remuneración total, que todo es lo que estoy percibiendo de parte de la empresa. De cualquier manera, la respuesta es sí, se puede manejar con un presupuesto independiente, poder establecer el plan flexible independiente al incremento salarial. Perfecto, excelente. Bueno, tenemos un par de preguntas, se las vamos a direccionar, si nos pueden poner ahí los correos para contestarlas por efecto del tiempo. Pero muchísimas gracias nuevamente, Jorge, Lupita, todo el equipo de abogados de Nazar Abogados de Centroamérica que nos acompañaron hoy. También muchísimas gracias por este evento, un tema muy interesante definitivamente que vamos a seguir tratando para el próximo año. Nuevamente agradecerles a todos los que nos han acompañado. Esperen nuestros próximos eventos para el 2022 y desde ya les deseamos un excelente cierre de año para todas las empresas y en todos sus temas personales. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.
Muchas gracias a todos. Damos por terminado nuestro webinar Beneficios Flexibles. Feliz día.